dar inicio a este séptimo encuentro del ciclo de webinars Conversaciones en el Campanil, donde la Universidad de Concepción y su red de exalumnos, Alumni UDEC, organiza estos diálogos, estos debates, estas conversaciones con distintos temas de actualidad en el contexto de la pandemia del COVID-19, que ha trastocado tan profundamente nuestra vida. Todos los miércoles de mayo a julio, y estamos efectivamente evaluando si lo continuamos en agosto, tenemos varias demandas de temas para incluir en el ciclo de webinars, nos estamos reuniendo para abordar estos temas. Así es que, sin más, quisiera presentarles cómo va a ser el programa de hoy. Tenemos un estupendo panel, vamos a presentarlos más adelante, pero se los adelanto, a Jane Simon, quien es politóloga y doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción, Antonio Leal, sociólogo, exalumno de la Universidad de Concepción, expresidente de la Cámara de Diputados y director de la Escuela de Sociología de la Universidad Mayor, y a Eugenio Tironi, que no necesita mucha presentación. Eugenio, bienvenido también, sociólogo, ensayista, socio y presidente de Tironi y miembro de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. Va a moderar esta conversación el panel Priscila González, que también es una exalumna, destacada periodista, que hoy nos acompaña desde España. La voy a presentar en unos minutos. ¿Cómo va a ser la modalidad? Como siempre, tenemos un saludo, en este caso del vicerrector, que nos acompaña hoy a nombre de la universidad. Vamos a dar un espacio para las presentaciones de nuestros tres destacados panelistas, y luego de eso vamos a tener un panel de conversación, donde vamos a tener la posibilidad de contestar sus preguntas. Entonces Priscila va a estar muy atenta al chat de preguntas y respuestas, que está en la parte baja de su pantalla. Les pedimos que usen el chat para saludos, para comentarios, pero las preguntas en lo posible en la zona de preguntas y respuestas, de modo que Priscila pueda ir tomando las respuestas y hacerlas a los panelistas durante ese espacio de, ojalá, media hora que tengamos de conversación, de debate, de diálogo. Y vamos a cerrar finalmente a cargo de Moira Delano, directora de Relaciones Institucionales y de Alumni UDEC. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra al vicerrector para que nos dé un saludo a nombre de la Universidad de Concepción. Carlos, bienvenido. Gracias, Marcela. Buenas tardes a los panelistas y muy buenas tardes y bienvenidos a los exalumnos Alumnis UDEC. Este séptimo encuentro está enfocado en reflexiones sobre la sociedad chilena post-pandemia. Un tema bastante atingente para la sociedad, y creo yo que aquí la universidad también está cumpliendo con su rol de servicio público, con el cual está comprometido, de aportar con ideas, con soluciones, con discusiones sobre temáticas relevantes que afectan tanto a la sociedad regional como a la nacional, y en este caso también a la sociedad mundial. Creo que cada uno de los panelistas enfocará dentro de su disciplina, experticia, cuál es la visión que hay y qué se espera o qué esperamos en esta pospandemia. Que sinceramente espero que esa pospandemia sea lo más rápido posible, no se extienda hacia el infinito. Así que espero que aquellos participantes, que veo ya que estamos cerca de los 100 participantes, escuchen una muy buena exposiciones, discusión, y con sus preguntas aporten también a este taller, esta receta. Así que muy buenas tardes a todos y éxito en este panel. Gracias, Marcela. Muchas gracias, Carlos, por este saludo a nombre de la universidad. Efectivamente está la universidad cumpliendo también con su rol de generar estos espacios de debate y de discusión. Voy a entregarle ahora a Priscila, nuestra moderadora, voy a entregarle el panel. Quisiera presentarla muy brevemente. Priscila es periodista, exalumna de la Universidad de Concepción, es consultora de Tironi, y en este momento está cursando sus estudios de posgrado en políticas públicas y sociales en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Así es que gracias, Priscila. Sabemos que allá es hoy día muy tarde, tenemos 6 horas de diferencia,
pero la tecnología nos regala estas cosas, ¿no? Esta posibilidad de estar conectados donde las fronteras geográficas ya no son un impedimento. Así es que muchas gracias, Priscila, por aceptar esta invitación a moderar este panel, y te dejo entonces con la conducción para que tú vayas presentando a nuestros panelistas y les puedas ir dando la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcela. Sí, les pido a quienes no están interviniendo que pongamos en silencio los micrófonos para evitar interferencia. Gracias. Gracias, Marcela, y bueno, siempre es un honor trasnochar cuando es por el alma mater de uno, ¿cierto? Como cuando uno es una exalumna orgullosa de la Universidad de Concepción, como es mi caso. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, y yo creo que, y el tema también que nos convoca es un tema muy interesante, porque la reflexión de hoy, que es una reflexión que yo creo que hacemos en nuestras casas, en nuestros círculos sociales, en nuestros trabajos, ¿cierto? Una reflexión que se está haciendo en Chile, pero también que se está haciendo en el mundo completo, es cómo es la sociedad que se viene post-pandemia. Hoy día la idea es que junto con los 3 expertos que tenemos y también con las preguntas que vayan surgiendo de todos los que se están sumando ahora a nuestro webinar, es que reflexionemos, que demos un poco de espacio a pensar cómo va a ser la sociedad chilena post-pandemia. A nivel global esta reflexión también se está haciendo y hay miradas diversas. Hay quienes creen, como por ejemplo el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, que dio una entrevista hace poco a la BBC, y él decía que creía que la pandemia iba a ser un hito que iba a permitir tener él decía que el capitalismo iba a sobrevivir, por supuesto, pero que lo veía con un corte más solidario, más al estilo de los países nórdicos. Él proyectaba un mundo menos integrado en el sentido político y también económico, pero también hay quienes dicen que la pandemia no es un hito que necesariamente va a generar cambios estructurales al sistema, de hecho que el sistema económico, el sistema social que conocemos puede salir fortalecido. La idea es que hoy conversemos desde lo estructural y lo grande, si vemos que tanto la pandemia como el estallido social, porque tenemos 2 crisis, 2 desbordes, se podría decir que en el último año, nos invitan a reflexionar sobre los cambios de la sociedad. O sea, el Chile de hoy con el Chile del primer semestre del 2019 es el mismo Chile. ¿Qué comportamientos hemos cambiado? ¿Qué está cambiando en nuestra sociedad? ¿Y qué no va a ser igual después de esta crisis, de esta pandemia, del estallido social también? ¿Cierto que es difícil analizar ambos hitos por separados porque ambos afectan, configuran, impactan a la sociedad? Entonces la idea es que lo conversemos desde lo macro hasta los comportamientos sociales, la importancia de los territorios. Los alcaldes estamos viendo hoy día que tienen un liderazgo muy potente de la gestión de las crisis, la organización de la sociedad civil, desde la democracia y el liderazgo político. Entonces la idea es que junto con los 3 expertos que hoy nos acompañan, podamos ir analizando cómo todos estos hitos, esta crisis, esta pandemia, van a impactar o van a generar alguna especie de modificación en la sociedad chilena de hoy en adelante. Para eso vamos a partir hoy día, la idea es que cada uno de nuestros expositores van a tener 10 minutos para poder compartir sus reflexiones, y luego de que Eugenio, Antonio y Jay nos compartan sus reflexiones, la idea es que consideremos todas las preguntas que ya nos están llegando y que nos llegaron desde antes de iniciar este webinar de parte de los participantes y los inscritos, para poder reflexionar en torno a esas consultas de los participantes. Vuelvo a recordar que en el apartado de Q&A, la idea es que hice de preguntas y respuestas, Q&A, que está en la parte inferior, puedan ir compartiendo las preguntas porque lo vamos a hacer en un espacio al final del webinar. Bueno, con esta introducción doy paso a Eugenio. Eugenio Tironi es sociólogo, doctor en sociología, es columnista, es presidente de Tironi. Eugenio, te damos el pase a ti para que nos compartas tus reflexiones de cómo ves este Chile, cómo ha cambiado el país, cómo está cambiando y cómo lo ves en un escenario post-pandemia. Bueno, muchas gracias Priscila, muchas gracias a la universidad por la invitación. Voy a tratar de ser más o menos breve voy a restringirme unos 10 minutos, espero que me paren si me llego a pasar, para poder participar en las preguntas y las respuestas, que es lo más interesante. Yo no sé si podemos hablar de post-pandemia o de hablar de con pandemia. Todo indica que vamos a convivir con este bicho, con este virus por un largo tiempo, que esto va a condicionar buena parte de nuestra vida, sobre todo los que somos más viejos, seguramente lo que nos resta es de vida. Pero yo creo que sobre todo si uno observa lo que ha pasado en los últimos 20 años, uno ve una suerte de aceleración de
de los desbordes, digamos, de las crisis, de estas situaciones inesperadas que como que nos ponen al desnudo, digamos, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, en que muestran los límites de nuestro conocimiento, en que fenómenos que nos parecían que estaban bajo control, digamos, se emancipan y adquieren vida propia. Y tengo la impresión de que esto es una característica que nos va a acompañar en las sociedades que vienen y que va a obligarnos a cambios relevantes en la forma como nos organizamos como sociedad. Si uno observa, digamos, llama la atención en el día de hoy lo que está pasando en materia a mí me llama la atención, desde luego, lo que está pasando con el Estado. O sea, hoy día nosotros tenemos un Estado que se ha abultado sin escrúpulos, en que no hay, parece, dos opiniones en términos de que lo relevante no es el déficit, lo relevante no es cuánto se gaste, lo relevante no es endeudarse, sino ir en ayuda de la población. Hoy día hay una parte muy importante de nuestra población, chilena en particular, de que vive directo o indirectamente de los recursos que está obteniendo el Estado, o de los alimentos que a veces así directamente del Estado. Nadie está discutiendo sobre la importancia del gobierno en la vida económica y en la vida social. Recordemos que el gobierno tomó el control de la salud privada. Hoy día, digamos, proyectos que destinados a aumentar la inversión en salud serían incuestionables, porque se ve que son relevantísimos. Pero no solamente eso, hoy día el respaldo que está dando el Estado para el funcionamiento, la sobrevivencia de las empresas a través de los créditos, a través del aval para los créditos que está dando la banca privada, son gigantescos. Es una cifra más alta que el paquete que está entregando directamente el Estado después de este acuerdo al cual se llegó con la oposición. Entonces, nadie estaría discutiendo tampoco que el Estado tome participación en empresas sí que tiene que salir en su rescate. Nadie discute que el Estado destine recursos o canalice recursos para aumentar la inversión en infraestructura en el futuro, incluso inversión que hoy día no nos parece necesaria o que nos puede parecer redundante, pero que es indispensable pensando en la resiliencia, pensando en la protección frente a desastres futuros. O sea, en pocas palabras, la pandemia, como todas las crisis, nos hizo todo un poco más socialdemócrata o derechamente socialdemócrata. Cuestión que hay que reconocer que Chile ha podido hacer, apelando a los recursos que el Estado tenía gracias a que hemos sido precavidos en el pasado y teníamos un chanchito al cual recurrir. Pero también yo creo que la pandemia nos pone nuevos temas y repone viejos temas. Un viejo tema que repone es el de la desigualdad. Pero ya no es, pero además una desigualdad que vuelve primero a reponer un tema que estaba muy en su origen y que como que se había desvanecido, que esta desigualdad que hay entre el trabajo, llamémoslo manual, físico, que descansa primordialmente en el cuerpo, y el trabajo que tiene que ver con el cuidado de personas, como es, por ejemplo, el de la salud, el cuidado de los ancianos, de los niños, versus el trabajo intelectual, profesional, creativo o artístico, y se ha visto que hay una desigualdad muy grande en términos del estatus, de la recompensa que reciben uno y otro, y se ha puesto en relieve lo vital que es para nuestra sobrevivencia el primer tipo de trabajo. Este trabajo que nos parecía pedestre, un trabajo del cual todos queríamos emigrar, ¿no? Que todos queríamos dejar atrás, que era como un mal recuerdo de mis padres, de mi abuelo, de mis bisabuelos, pero todos hemos querido migrar hacia un trabajo de tipo intelectual. Pues bien, hoy día se pone de relieve que sin ese trabajo básico, digámoslo así, las sociedades no funcionan y que ese trabajo básico está mal correspondido, mal remunerado, que tiene un estatus demasiado bajo y muchas veces, en muchos lugares del mundo, y eso incluye Chile, sobre todo la región metropolitana, es un trabajo que está en manos de migrantes que viven en condiciones muy, 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 muy vulnerables, porque protegiendo a quienes, a los que tenemos más posibilidades de trabajar desde el hogar, desde la casa, y por tanto estamos más protegidos, estamos más protegidos además del contagio de la enfermedad
y de las vulnerabilidades de la vida. Pero también se suman otras desigualdades que tienen que ver, y la estamos viendo también muy cruelmente, con el acceso a la salud, con el acceso a Internet, con el tamaño de la vivienda, con la violencia intrafamiliar. O sea, hay una serie de nuevas dimensiones de la desigualdad o de dimensiones que no estaban tan relevadas que se ponen, digamos, en la palestra. Yo creo que también hay que tener presente una serie de cambios que estamos viendo en el mercado laboral y que yo creo que van a permanecer. Cambios que tienen que ver con el teletrabajo, con la flexibilidad, con la mezcla de funciones, la obsolescencia de muchas labores de intermediación, porque por esta vía que estamos hoy día, por ejemplo, con Priscila, que está en Barcelona, otro en Concepción, otro en Santiago, como que muchas funciones que tenían que ver con el transporte, con la intermediación, digamos, resulta estar obsoleta. O sea, va a haber que pensar en la cuestión del empleo. Y probablemente en el empleo de este siglo, en el tipo de mercado laboral de este siglo, van a haber muchos grupos que van a quedar fuera. Y esos que van a quedar fuera tienen que encontrar una manera, si no, hay que buscar una manera de que se integren. Y hay que encontrar una manera también para que puedan vivir. Está planteado la cuestión también de cómo va a ser el relanzamiento de la economía, porque es bastante evidente que hay una conexión entre la crisis sanitaria y la crisis climática. Por lo tanto, si nosotros pensamos en relanzamiento económico que siga siendo gris como ha sido nuestro desarrollo en los últimos siglos, digamos, tenemos un alto riesgo de que volvamos a recaer en una crisis sanitaria como la que hoy día estamos viendo. Por lo tanto, hay que repensar en el tipo de desarrollo. Tengamos en cuenta que en Francia hubo elecciones municipales el domingo pasado. ¿Quién fue el gran ganador de estas elecciones? Los ecologistas, aliados con quiénes, con los socialistas. O sea, todo indica que el cambio en este siglo es un cambio más bien verde, digamos, que un cambio con banderas rojas. Estamos viendo también algo que decía Priscila hace un minuto, que el tipo de gobernanza que funciona en el mundo y que ha sido más eficaz contra la pandemia no es el gobierno centralizado, autoritario, sino gobiernos más abiertos, más descentralizados. Y acá en Chile hemos visto efectivamente el peso y la importancia que han tomado los municipios y la figura de los alcaldes. Por lo tanto, hay que repensar también las formas de gobernanza. O sea, y no solamente la forma de gobernanza, sino también la forma de liderazgo. No podemos quedarnos pegados con las formas de liderazgo y de gobernanza propios del siglo XX. Haber que buscar formas distintas, más descentralizadas, más porosas, más flexibles, que compartan la incertidumbre, que no monopolicen la información, que acepten que no tienen el control sobre todo, que practiquen la humildad, que practiquen la horizontalidad. Bueno, yo diría que por ahí van mis principales reflexiones sobre las cosas que van a cambiar, para hacer una lista pequeña, porque uno podría hacer una lista mucho más larga, pero sobre todo lo que tenemos que pensar que va a cambiar es que vamos a estar sometidos, digámoslo así, a una vida mucho más sujeta a imprevisto, a desborde, a crisis, ya sea de tipo sanitaria, económica, o va a ser algo que como se prevé que podría ocurrir en los próximos decenios, algo que podría pasar a nivel de todo el planeta. Además tenemos este desastre silencioso que es el cambio climático. Entonces, la cuestión es cómo construimos sociedades más resilientes. Y la manera de construir sociedades más resilientes a través de una mayor y mejor distribución del conocimiento y además una aceptación mayor de la incertidumbre. Me pensaba referir, la verdad es que no pensaba, tenía previsto terminar aquí para dejar para las preguntas la interrogante de cómo esto lo enfrentaremos en Chile, toda vez que tenemos por delante desafíos muy, muy, muy importantes como el proceso constituyente, pero eso lo dejamos para después. Así que muchas gracias, Priscila, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Eugenio. Bueno, buen punto el que dejaste guardado para el debate. Lo vamos a considerar para las preguntas también.
Bueno, ahora vamos a darle paso a Antonio Leal. Antonio Leal es sociólogo, es exalumno de la Universidad de Concepción, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, es doctor en filosofía, expresidente de la Cámara de Diputados y director de la Escuela de Sociología y posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Mayor. Antonio, te damos el paso para que tú nos comentes también cómo ves el Chile durante pandemia, como dijo Eugenio también, pero post pandemia, cuáles son tus proyecciones, cuáles crees que son los principales cambios que se están gestando. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Concepción. Gracias, Priscila. Creo que no es simple hablar de qué va a pasar después de la pandemia cuando nos encontramos en medio de ella y cuando todavía tenemos un gran desconocimiento respecto de este virus y de cuánto tiempo más nos va a afectar. Todos pensamos que llegando la vacuna, esa vacuna podría resolver la vuelta a lo que hemos llamado la nueva normalidad, pero en verdad no sabemos si la vacuna por cuánto tiempo nos va a transformar en inmune. La vacuna de la influenza nos transforma en inmune durante un año. No sabemos si esta vacuna que va a llegar de aquí a fin de año, en marzo, el próximo año, va a tener esas características. Por tanto, es complejo hablar del dopo, pero sin embargo, creo que es evidente que el coronavirus ha relevado los niveles de pobreza y de desigualdad que aún subsisten en la sociedad chilena y que van a ser amplificados por los efectos sociales de la pandemia. Tenemos en este momento más de un 12% de desocupación, una pérdida de 1,5 millones de empleos, y no hay ninguna duda que los pobres serán más pobres después de la pandemia, porque si esta nos iguala en cuanto a que no distingue quién se infecta, nos separa respecto de las condiciones en que vivimos las medidas para contener las cuarentenas, sobre todo cuando estamos en cuarentena. Ha puesto en evidencia este coronavirus dramáticamente la vulnerabilidad en que viven millones de chilenos. El sobreendeudamiento generalizado, que alcanza un 75% de la población, que ya había sido uno de los temas centrales del origen de las grandes protestas del 18 de octubre en adelante, las debilidades del sistema de seguridad social, las penurias de nuestro sistema de salud pública que resiste sobre todo por el verdadero heroísmo de médicos y trabajadores de la salud, y nos damos cuenta de una extrema fragilidad de la movilidad social que hemos construido en Chile. Es verdad que se disminuyó significativamente la pobreza en 30 años, pero la mala calidad de los empleos, la precariedad de los empleos, las bajas remuneraciones promedio, hacen que frente a una crisis de esta magnitud, que es una de las crisis más grandes que ha vivido el planeta y también, por cierto, nuestro país, se retorne al pasado y aparezca la pobreza dura. 900 campamentos, 860 ollas comunes, que no veíamos desde los años de la mayor crisis económica de la dictadura en los años 80 y a los años 60, en las grandes tomas de terreno de aquellos años. La falta de empleo o la imposibilidad de trabajar golpea mucho más a las mujeres y el desamparo a los ancianos. Y aparecen entonces claras las razones sociales del estallido social de octubre, de ese Chile escondido en los pliegues de una economía de mercado que permitió movilidad y acceso a los productos de la sociedad de abundancia global, dado lo abierto de la economía chilena, mientras la economía chilena creció al 5%. Pero cuando ello se debilitó, la bicicleta se trancó. El endeudamiento asfixió a sectores populares y a las llamadas capas medias emergentes, un Estado con políticas públicas focalizadas que en su debilidad ya no podía frenar el derrumbe de un tipo de crecimiento y transversalizó el malestar y masificó las protestas de características posmodernas, porque están convocadas por las redes sociales, sin liderazgos conocidos, con plataformas múltiples, que unían los requerimientos sociales más agudos, los cuestionamientos generalizados a los edificios vigentes del neoliberalismo, como son la AFP y la ISAPRE, con las reivindicaciones que podemos llamar postmateriales, la lucha contra el patriarcado de la sociedad chilena, los derechos de género, del amplísimo movimiento feminista, que es la verdadera vanguardia de las protestas, las exigencias medioambientales, la afirmación de la diversidad sexual y de la tolerancia como libertad y como autonomía. Ello sobrepasó
a todo el mundo político y a las orgánicas sociales tradicionales, incluida la izquierda, la izquierda de la izquierda, pero reveló un sello, una construcción de ADN de quienes nos gobiernan, la distancia de la realidad, el desconocimiento del Chile verdadero, la autorreferencialidad de una élite gobernante. Nunca creyeron que existiera malestar social en Chile. Semanas antes del inicio de las protestas, el presidente declaraba que Chile era un oasis de libertad y de bienestar. Nunca entendieron las dimensiones de las protestas. Elucubraron sobre potencias extranjeras, poderosos enemigos a los cuales había que declarar la guerra, y francamente creo que la salida política, de la cual no fue parte el gobierno, el acuerdo constitucional para una nueva constitución, salvó al gobierno y al país de una crisis, de un enfrentamiento de mayor magnitud. Y esto lo subrayo porque si hay un elemento importante en el post-pandemia, es avanzar en el proceso constitucional, que tiende a recrear legitimidad política en las instituciones. Durante la pandemia, los errores cometidos en los primeros 100 días, otros gobiernos de diversos signos han cometido también estos errores y otros aún peores, se debe nuevamente al chip ADN. El ministro Mañalich confiesa en televisión que nunca pensó que Chile tuviera tanto hacinamiento y tanta pobreza. Muchas medidas adoptadas durante esta pandemia están cruzadas por esta idea, el creer que Chile es un país desarrollado sin las agudas contradicciones sociales que subsisten. Ahora, en 2 minutos, ¿cómo será el Chile de la pandemia, la vuelta a la normalidad? Quiero decir que para muchos la vuelta a la normalidad no es posible porque la vieja normalidad aparece en un país que tuvo 6 meses de protesta social como parte del problema. Es evidente que las causas del estallido social están aún más latentes porque la fractura social post-pandemia será aún más profunda. Retornaremos a niveles de pobreza mayores, desocupación, una población golpeada psicológica y subjetivamente por el encierro y la pérdida de libertades para contener la pandemia y una economía que requerirá tiempos, varios años para recuperarse. En tanto, una latente presión social con reivindicaciones emanadas del estallido social no resuelta y las nuevas exigencias de los requerimientos urgentes derivados del desamparo de los más pobres y del profundo desmejoramiento económico de las capas medias y de amplios sectores de pequeños y medianos productores y de empresas de servicios. Yo creo que en el plano político e institucional, un gobierno débil, con poca credibilidad y una desconfianza profunda de la ciudadanía hacia todas las instituciones políticas, especialmente gobierno, partido y parlamento, que son claves en un sistema democrático. Por ello, si se quiere enfrentar la crisis del pandemia, ello debe hacerse refundando las relaciones entre los actores sociales, la política y las instituciones, entendida esta como la capacidad de redistribuir el poder en una sociedad, creando un nuevo clima de confianza que genere legitimidad, porque en mi opinión, lo que va a estar en juego a la salida de la pandemia es la legitimidad del poder, la legitimidad de las instituciones, la legitimidad del Parlamento, la legitimidad de los partidos políticos, la legitimidad de la élite que nos gobierna. Y hay que enfrentar, y con esto termino, esta parte, el próximo cuadro, a partir de algo que también decía Eugenio, de la incertidumbre y de la necesidad de construir espacios de confianza, de legitimidad, de mayor empatía. Rosanvallón dice que la empatía se transforma en un factor de legitimidad cuando las democracias viven un periodo de declive como vive la democracia en el mundo. Y aquello que puede contribuir a reponer la legitimidad es sin duda el cumplimiento del acuerdo constitucional, porque el sistema político no resiste, requiere cambios profundos. Fíjense ustedes que el tema de las inconstitucionalidades en el Parlamento, que se ha producido en esta semana y que ha producido un gran debate, da cuenta de una crisis sistémica del sistema político chileno. Y por tanto, el debate constitucional nos da una enorme oportunidad de establecer de conjunto, no solo los constituyentes, el mundo político, sino el país, cuál es el Chile que queremos para los próximos 40 años. Por eso creo que Chile necesita una nueva constitución que una al país y que por primera vez en la historia de Chile una convención constituyente elegida por todos los chilenos con amplia representación paritaria pueda proponer al país un nuevo texto constitucional en un año
y esta es la frase última de esta primera parte, en un año, que recalco, hay que tener presente que el 2021 se renuevan todas las autoridades del país. Hay elecciones municipales, hay elecciones de gobernadores, hay elecciones de consejeros regionales, hay elecciones parlamentarias y hay elecciones presidenciales en un solo año, y además plebiscito de salida, de entrada, convención constituyente, y por tanto un año político muy importante en medio de las complejidades de la pandemia que estamos viviendo. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante lo que planteas del tema de la redistribución del poder, de la necesidad de una mayor legitimidad y el tema de la empatía también para tratar también de afrontar esa distancia que hay entre la gente y la clase política. Bueno, ahora vamos a dar paso a James Simon. Jane es politóloga, doctora en ciencia política, académica del Departamento de Administración Pública y Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. También es miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación de Derechos Humanos y Democracia de la Universidad de Concepción y miembro de la red Politólogas. Jane, te damos ahora tu espacio para que tú nos cuentes también cómo ves el Chile post-pandemia, cómo tú tienes una mirada muy interesante también de la importancia de los territorios, cómo esto puede modificar también esa relación y esos vínculos de poder. Así que te damos espacio, Jane, para que tú ahora nos compartas tus reflexiones. Jane, ¿puedes que estés con silencio? Sí, ya de nuevo. Ahora te escuchamos, perfecto. Sí, es como el tema que siempre pasa ahora con los seminarios. Mejor que quede en off que en on, ¿cierto? Por lo que ha pasado. Bueno, muchas gracias, Priscila, por la invitación y también a la Universidad de Concepción y obviamente al público que están aquí hoy día para debatir, porque la idea detrás de la conversación, ¿cierto?, es de ir debatiendo sobre la política. Como eso en la presentación que armé, plantea una pregunta, porque me parece que una de las cosas que se va abriendo con la pandemia, también con el estallido social y con también el proceso constituyente que debe iniciar luego, es qué Chile queremos en el futuro y cómo vamos a ir construyendo y qué desafíos nuevos nos plantea la pandemia y las secuelas que quedan, como también cuáles son los desafíos que están presentes dentro de la sociedad. En general, yo comparto muchos los puntos, tanto de Eugenio como Antonio, como eso. En ese punto quizás no lo profundizo mucho. El punto de partida, ¿cierto? Igual como Eugenio es sí, tanto Eugenio como Antonio enfatizaron, ¿cierto? No sabemos cómo va a ser el post-pandemia. Y la visión, a lo menos por lo que uno va visualizando, es que va a ser una inmunidad limitada, que esencialmente vamos a ir viviendo con mascarillas, con distanciamiento físico, durante un tiempo. Y esa incertidumbre sobre cómo va funcionando el sistema va a ir generando también cierto nivel de ansiedad en relación al futuro. Y eso nos desafía para ir generando espacios de estabilidad y seguridad dentro de Chile, dentro de los distintos países. Y en eso, tanto las clases más acomodadas que se mantienen, porque sabemos también que la pandemia va impactando en muchas personas que antes quizás consideraban que eran clase acomodada, pero justamente por la manera que se va impactando en ciertas industrias, ciertas actividades económicas, va generando daño, ¿cierto?, que es difícil de recuperar. Pensamos especialmente en restaurantes, por ejemplo, también en hoteles, el tema del turismo, que es una industria bastante importante dentro de Chile. Ese se va transformando un mundo, y si uno no tiene una seguridad de trabajo y un trabajo donde uno puede trabajar desde la casa, ese se va generando importantes desafíos para distintas familias. O sea, dentro de ese contexto de teletrabajo y educación, vamos a mirar un nuevo mundo, ¿cierto? Y en ese nuevo mundo, el gobierno, los políticos, los liderazgos que hablaba Eugenio, tiene un rol muy importante para
para definir el camino que vamos a seguir. Pero también las empresas, las personas, la distinta organización también tienen un rol para incidir en esas decisiones y llegar a acuerdos. Por eso, de cierta manera, yo al final lo planteo la pregunta si el tema de la Constitución nos abre una puerta para ir pensando mejor y adaptando cómo queremos vivir en Chile. Próxima. Bueno, primero, de cierta manera, de mirar los efectos de cuarentena y cómo vamos cambiando. Han mencionado cierto el tema de roles de género, y yo diría especialmente para las personas que han ido trabajando adentro de la casa, uno se va notando un cambio en los roles de género. Mencionaron cierta violencia intrafamiliar, perdón, pero va más allá de eso, va también en quién tiene la responsabilidad de la educación de los niños, de los adultos mayores, de la casa en general, y cómo se va equilibrando esos roles dentro de la casa. Y en general, una de las primeras conclusiones o diagnósticos que en distintas partes del mundo es que la participación de las mujeres dentro del mercado laboral, dentro del mundo económico en términos generales, ha ido debilitando a partir de la pandemia, perdiendo muchos de los logros que ha obtenido en los últimos 10, 15 años. O sea, ese es sumamente importante. Otro tema que todos los expositores han hablado es el tema de la inequidad y segregación social, que ya estaba existente en Chile y que seguramente se va a ir profundizando adentro del país. Un tercer elemento tiene que ver con la transformación del trabajo. Como sabemos que vamos a generar o vamos a necesitar tener distanciamiento social, el hecho que vamos a trabajar quizás desde la casa como también desde el trabajo a veces también va generando un cambio en la manera que vamos interactuando con nuestros colegas, la manera que vamos produciendo. Y finalmente, un tema que fue solamente parcialmente es el tema de vigilancia, porque como sabemos, el tema de trazabilidad de las personas que están contagiadas es central para controlar el contagio. Ese se va a transformar en algo bastante presente y va generando desafíos para movimientos sociales, uno podría decir, para el control de la sociedad en general, como quién se va a controlar ese ciertos elementos, y esos son temas que deberíamos considerar cuando vamos mirando al futuro. Próxima. Bueno, primero, una distopía, ¿cierto? Es como una de las visiones que va surgiendo, y quizás como soy de Estados Unidos y con el presidente que tenemos, uno percibe de cierta manera que en verdad la distopía es como mucho más posible, pero igual dentro de Chile yo diría en muchos países, especialmente en países que tienen un sistema liberal, donde nuestro acceso a salud y educación y la calidad de eso depende mucho en la cantidad de recursos que tenemos. Como eso, si quedamos sin trabajo, generalmente quedamos sin salud y muchas veces sin calidad de educación. Como eso se va visibilizando, ¿cierto? Que en esa distopía, si no hacemos nada y mantenemos un sistema donde es el mercado quien manda, vamos a tener un mundo protegido, seguro, dentro de una burbuja. Puede ser con inmigrantes que van entregando el cuidado o quizás personas de más bajos recursos. Pero dentro de esa burbuja, ¿cierto? Igual va a entrar ciertos temas de contagio, y en general cuando pensamos en distopía, ni el mundo más perfecto, ¿cierto? Dentro de esa burbuja es suficiente para las personas. Y la persona siempre sale de la burbuja buscando, ¿cierto? Algo diferente. Pero el problema es, en esa distopía, vamos a tener el otro lado, ¿cierto? El lado de la izquierda, y puso la foto, ¿cierto? De los chicos que andan haciendo delivery, que ha sido fundamental para las personas que viven en la burbuja, pero que obviamente están en una situación bastante insegura, bastante vigilado también, y después combina eso también con las personas que siguen yendo al trabajo porque no tienen otra opción, que viven en situaciones donde la posibilidad de hacer distanciamiento si están contagiados es bastante bajo por el tamaño de su casa, que se va mostrando en la televisión.
La brecha digital, que observamos mucho desde la universidad actualmente, donde tiene estudiantes que tienen un contexto bastante decente para estudiar, buen acceso a internet, buen acceso al computador y buen acceso a una impresora, que son como cosas bastante básicas, y otros estudiantes que vienen y van enfrentando una serie de desafíos. Y como habló Antonio, ¿cierto? El tema de la movilidad social, ya en Chile que estaba funcionando bastante limitada, esa brecha digital seguramente se va a ir transformando adentro en esa distopía, ¿cierto? Y además un tema de inseguridad laboral, porque si no es una pandemia, puede ser otra pandemia. Es la visión negativa. La próxima. Bueno, la idea, ¿cierto?, es ir convenciendo a ustedes, persuadiendo que nosotros tenemos que ir pensando, trabajando, exigiendo, ¿cierto?, al gobierno generar una utopía, ¿cierto? Y que yo planteo de cierta manera ese donde tenemos que ir, que va permitiendo responder tanto al tema de cambio climático, ¿cierto?, como al tema de pandemia, es de ir generando territorios resilientes. Y hay que ver el tema de post-pandemia como la oportunidad de construir capacidades. Uno de los temas que sabemos es que el transporte público masivo, donde está un montón de gente todo aplastado adentro de un metro, tanto aquí como en Nueva York, como otra ciudad, va a ser peligroso en un contexto de pandemia donde todavía hay un cierto nivel de contagio. Entonces, idealmente vamos a ir trabajando para generar ciudades mucho más integrados. Ya hay muchas ciudades dentro de América Latina, hay ciclovías, ¿cierto? Se va abriendo espacios a los autos, pero idealmente ese no es el camino, sino ciclovías y que uno puede trabajar y estudiar cerca de sus casas. También de ir generando diseño urbano que facilita, ¿cierto?, que podemos vivir bien y de manera equilibrada. Internet accesible y de buena calidad como un derecho para toda la ciudadanía, a un buen costo, de buena calidad, para que no se va cayendo el sistema como algo necesario dentro de la sociedad que vamos a vivir. Y viviendas y barrios con calidad de vida, porque yo siempre destaco cuando hablo de Chile la política de vivienda, porque en verdad hace un esfuerzo para asegurar que la gran mayoría de las personas tenga vivienda propia como propiedad y no solamente como arriendo como en Estados Unidos. Pero igual, las casas son muy pequeñas. Bueno, eso parece que voy a ir terminando. Bueno, en Chile post pandemia quiero como enfatizar algunas de las palabras que estaban allá atrás que tienen que ver con colaboración, creatividad y confianza, que son fundamentales si queremos ir avanzando hacia esa utopía. Chile está caracterizado por una desconfianza y en la distopía seguramente esa desconfianza se puede ir creciendo porque no sabemos de dónde viene el contagio. Entonces lo invito para ir pensando cómo construir los territorios que queremos y en eso pensar en los distintos territorios y especialmente en territorios como Coronel y Lota, que son zonas de sacrificio. Y en eso pensar también cómo podemos con la nueva constitución pensar en el Chile que queremos. Y le invito a ese debate adentro de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jane. Y bueno, muchas gracias a Jane y a los tres expositores por sus reflexiones. Y tenemos varias preguntas que las voy a ir agrupando también para poder direccionarlas bien. Tenemos una pregunta, por ejemplo, que es de Pamela Araya, que va dirigida a Antonio. Pamela pregunta, Antonio, ¿cómo ves la relación poder-ciudadanía en el Chile que viene? Que es algo que tú comentaste, hablaste de los espacios de poder, de la legitimidad, de la empatía, ¿cierto? Y eso lo uno también con lo que pregunta Richard Andrade, que pregunta cómo la sociedad chilena en su conjunto puede salir de la crisis sanitaria, económica y política. O sea, me imagino que acá vincula tanto el estallido social como la pandemia, cuando no se confía en los actores en el gobierno ni en los actores políticos. ¿Cómo salir de la crisis? Entonces, ¿cómo ves tú esa relación poder-ciudadanía en este contexto de desbordes? Antonio. Antonio está silenciado. Ahora sí. Daniel Innerarity dice que es necesario resetear
la política y la democracia, porque las instituciones y la política de hoy no es capaz de leer y de representar los fenómenos de la sociedad compleja del siglo XXI. Y yo estoy absolutamente convencido de ello. Creo que los filósofos políticos en el mundo debaten sobre los límites que actualmente tiene la democracia representativa. La democracia representativa es el mayor logro de la democracia porque comprende no solo la idea liberal que surge de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana, sino 2 siglos y medio de lucha en los cuales, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, se incorpora padrones electorales que representan al conjunto de la ciudadanía. Recordemos que en los años 50 recién se incorporan las mujeres como sujeto de derechos electorales por la capacidad de ser elegidas, de votar y de ser elegidas, etc. Y el mundo popular. Por tanto, la democracia representativa es algo muy importante, pero sin embargo hay un agotamiento de la democracia representativa. Hay un agotamiento, en primer lugar, porque lo dice Rosambalón, que ha escrito mucho sobre estos temas, porque el propio concepto de pueblo, recordemos que la democracia representativa está basada en el concepto de soberanía popular, el propio concepto de pueblo, típico de la revolución industrial, ha cambiado radicalmente. Hoy día nos encontramos con una sociedad fracturada, atomizada, transversal, sin las clases sociales de la sociedad sólida, como diría Bauman, sino en medio de una sociedad líquida, porque además de eso se ha perdido consistencia cultural, ideológica, valórica, y eso hace que la democracia y la política pierdan densidad, pero además porque efectivamente la propia democracia no logra representar aquella promesa de que cada ciudadano, cada persona, juega un rol dentro de la sociedad. Y por tanto, lo que tenemos que hacer, como dice Innerati, es resetear la política, vale decir, producir cambios profundos. Y el cambio constitucional a nosotros nos da una posibilidad de debatir sobre el Chile que queremos para los próximos 40 años, pero además tenemos que hacer cuenta con las instituciones políticas. Yo creo que la pandemia está demostrando que el excesivo presidencialismo, que esta es una tendencia mundial, hay un excesivo presidencialismo en todas partes, pero en Chile el presidencialismo es extremo, al punto tal de que es una dificultad para el desarrollo del sistema político chileno, y tenemos que hacer cuenta con esa realidad, tenemos que hacer cuenta con un parlamento que tiene tiempos que son muy distintos, como la democracia en general tiene tiempos que son muy distintos a los tiempos que viven las personas y las exigencias de las personas respecto de sus reivindicaciones. Es decir, hay un paquete de cuestiones que son coyunturales, pero hay un paquete de cuestiones que son estructurales de la política que tenemos que modificar para recrear una relación entre poder y ciudadanía completamente distinta, más horizontal, más participativa, donde la gente pueda efectivamente sentirse incorporada en las resoluciones, donde la democracia sea capaz de dar respuesta a las inquietudes de las personas. Y hoy día existe la tecnología para tener una democracia mucho más directa, mucho más participativa, mucho más integrativa, y ese es un esfuerzo que vamos a tener que discutir, y la reforma constitucional da una posibilidad muy grande para discutir de normatividad jurídica, pero para discutir de valores y para discutir de teoría democrática en el siglo XXI. Muchas gracias, Antonio. Bueno, Eugenio en su posición también dijo que quería dejar para la parte del debate como su mirada respecto al plebiscito, que tú también lo mencionaste como una oportunidad, pero sumo una pregunta también que va dirigida a Eugenio, que la plantea María Angélica Melgarejo, que pregunta, en opinión de Eugenio, en tu opinión, Eugenio, ¿cuáles son las principales fortalezas de nuestro país para lo que viene? ¿Cuáles son las características de fortaleza de Chile post pandemia? ¿No veo, Eugenio? Sí, Ahí está. Yo partí con lo segundo. Yo creo que una fortaleza que tenemos bueno, es que tenemos una cultura resiliente, digamos, que nos viene de los terremotos. Yo creo que tenemos redes de solidaridad que tienen que ver con estructuras familiares que por mucho que se hayan transformado, digamos, siguen existiendo y son fuertes. En realidad son una fuente de contagio hoy día, ¿eh? Pero también son una fuente de solidaridad.
y fuente de resiliencia. Yo creo que tenemos un Estado dentro de todo poderoso, más allá de los problemas de legitimidad que se ha visto que tiene, porque gran parte de las dificultades que tenemos para instaurar las cuarentenas tiene que ver con el déficit de legitimidad del Estado, pero con todo, tiene un Estado bastante robusto, digamos, cuando se prueba en la autoridad sanitaria, en la estructura hospitalaria, en la fuerza pública, y finalmente ha logrado imponerse, sobre todo en el momento en que se abrió más al diálogo, y como que se adaptó, digamos, a los nuevos tiempos. Entonces yo creo que esa es otra ventaja que tenemos. Nosotros tenemos una economía relativamente sólida y además anclada sobre recursos naturales que golpeemos madera, siguen siendo competitivos, siguen siendo requeridos en el mundo. Yo creo que hemos encontrado con una red de poder regional y territorial mucho más poderosa de la que creíamos, basada principalmente en los municipios, y esperamos que se refuerce con los gobiernos regionales o los gobernadores regionales. Hemos descubierto además que el país es más heterogéneo de lo que nos imaginábamos, porque aquí tenemos pandemias en plural, no una pandemia. O sea, la pandemia vista desde Santiago, de la región metropolitana, es completamente distinta a cómo es vista de Tierra del Fuego, o como es vista en Iquique, o en Antofagasta, o seguramente también en Concepción o en Coronel. Entonces, pero se ha ido creando, incluso a veces contra el poder centralizado, una estructura de gobiernos regionales y locales que creo que van a ser también una fortaleza. Y yo creo que una ventaja que tenemos también, y con esto cierro, para no ser demasiado largo, es precisamente el proceso constituyente. Lo que pasa es que el proceso constituyente nosotros lo pensamos como respuesta a un shock, al shock endógeno, que fue el 18 de octubre. Pero hoy día tenemos que reformatearlo, resetearlo, como decía Antonio hace un rato, y pensarlo también para este segundo shock, el shock exógeno, que es la pandemia. ¿Qué es lo que significa? Significa que multiplica los temas en debate, amplía el campo de batalla, porque nos pone de cabeza sobre ciertas materias, ciertos temas de agenda que veníamos, en cierto modo, chuteando, como por ejemplo el tema de la forma de gobernanza, el tema del medio ambiente, el tema del cambio climático, las desigualdades de las que hablábamos antes, sumado a las cuestiones, digamos, como que se plantean el 18 de octubre, entre las cuales una muy importante que señaló y subrayó Antonio, es la demanda del feminismo. Entonces, yo creo que es una feliz coincidencia en que podamos iniciar un proceso de reflexión, de deliberación, de debate y de gestación de acuerdo o de composición de acuerdo a través de un proceso institucionalizado como es el constituyente. Pensemos que, por ejemplo, países como Francia están hoy día, han inventado otros modelos, como fue esta Convención Ciudadana por el Medio Ambiente, y Macron está planteando realizar 2 plebiscitos, 2 referéndums el próximo año para cambiar la Constitución. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de reescribirla, además en base a una asamblea, como decía Antonio antes, paritaria. Entonces yo creo que yo no sé cómo vamos a hacer que calcen los tiempos, y eso lo veremos, pero la posibilidad de desarrollar este proceso es una enorme oportunidad, y yo creo que esto va a producir además un realineamiento político relevante, importante, ¿no? Porque nosotros tenemos en general un escenario estructurado en base a un guión que se escribió en el 88, 89, se escribió bajo la dictadura, y se materializó en el plebiscito del 88. Ahora, ese guión está obsoleto, ¿no? Ese guión caducó. Hoy día hay otro dilema. Y el feminismo, por ejemplo, nos planteó uno. La cuestión territorial nos plantea otro. El cambio climático y el calentamiento global nos plantea otro. Cómo tenemos sistemas resilientes para los futuros desbordes, otro. Entonces, sobre esto se está reestructurando la escena. Y es algo que estamos viendo en el día a día del debate político. ¿Se han fijado ustedes que ya las mayorías que se van formando en el Parlamento ya no tienen que ver con el gobierno-oposición? Son mayorías mucho más nuevas, ¿ah? Y yo creo que eso nos anticipa un poco el mundo que viene.
Muchas gracias, Eugenio. Y Eugenio, tú planteabas un tema también que lo vamos a vincular con una pregunta que tenemos dirigidas para Jane, el tema como de la importancia de los territorios, ¿cierto? Porque Isabel Charlín pregunta sobre si la pandemia va a ser un escollo o un aliciente para definir, ella lo pregunta por el caso de Ñuble, la nueva región de Ñuble, para definir una política de desarrollo urbano. O sea, si en el fondo, si llevamos esto como una pregunta más general, es si va a permitir, va a fortalecer las estrategias localizadas, territoriales, en territorios más pequeños. ¿Cómo lo ves tú eso, Jane? Bueno, ya hay una política nacional de desarrollo urbano, ¿cierto? Ahora hay que poner la energía, la voluntad política hacia el desarrollo urbano, como eso. Definitivamente, es que no recuerdo el porcentaje, pero debe ser como 60% de la población chilena vive en sectores urbanos, ¿cierto? Y nuestros problemas actuales antes de pandemia tienen que ver con esa calidad de vida dentro de las ciudades, en Concepción, en Santiago, pero también en Ñuble, Chillán, y como bien dijo Eugenio, cada territorio, cada ciudad tiene temas diferentes, ¿cierto? Como eso, yo encuentro fundamental que se va aterrizando, descentralizando y generando espacios de gobernanza. Quiero tomar la palabra que habló Eugenio en relación a gobernanza, porque la ventaja de gobernanza es que nos permite conectar el sector privado con el sector público, con la ciudadanía, y de ir pensando en términos de territorio, en temas de bien común, ¿cierto? Porque yo diría muchas veces cuando hablamos de política y políticas públicas, no hablamos de bien común. Y me parece que había algunas preguntas relacionadas con el tema de la ética. Y cuando estamos en momentos de crisis, al final, ¿qué están pidiendo las personas? Es de pensar en el bien común. Están pidiendo al Estado, ¿cierto?, de asegurar las condiciones mínimas necesarias para poder trabajar, ¿cierto? Había preguntas acá, por ejemplo, de las pymes, que enfrentan una situación que no esperaban, como muchos de nosotros, y que tiene dificultad para ir respondiendo. Como es la idea, de cierta manera, que el Estado se mueve para ir trabajando ese tema, pero no puede hacerlo solo, y esa es la gracia de gobernanza, que se va conectando, informando, generando una comprensión más compleja de los problemas que se va enfrentando. Y en eso quiero resaltar algo, una pregunta o comentario que hizo Hugo en relación a la ética. Como eso, cuando hablamos de la ética en la política, uno tiene que pensar que uno tiene que ser razonable, concepto que está bastante adentro de la filosofía política, con la capacidad de comprender la posición del otro. Y distintos estudios en distintas partes del mundo han mostrado cuando se realiza bien la gobernanza, se puede ir generando una visión razonable, ¿cierto?, que permite responder a ese problema. Como eso me parece que la Constitución en ese sentido, si decide ir para allá, necesitamos políticos racionales, necesitamos empresarios racionales que no están pensando solamente en su interés propio, sino están pensando en el interés bueno, se está buscando compatibilizar el interés propio con el interés del país, ¿cierto? Y me parece que la desconfianza que caracteriza a Chile actualmente va complicando la colaboración, va complicando de ir avanzando en los temas que se necesita avanzar. Y ese tiene que ver con la desconfianza que tenemos, y con eso termino, en lo político, ¿cierto? Y los liderazgos, porque al final necesitamos ese Estado para generar esas condiciones, para generar ciudades integradas, para facilitar todos esos procesos, pero si los políticos que tenemos siguen pensando en interés propio, entonces difícilmente vamos a encontrar una solución que combinan o que sirve para la gran mayoría de la sociedad. Muchas gracias, Jen. Y tenemos dos preguntas que son para el panel completo, así que quien quiera puede tomar la iniciativa. Elizabeth Navarrete, un poco hace eco de lo que ustedes comentaban, de que esta pandemia visibiliza las desigualdades, ¿cierto? Que no les pega a todos por igual, como decía Eugenio.
Entonces ella pregunta cómo construir capacidades en la población trabajadora chilena cuando el 80% de la población está endeudada por la pandemia, sin dinero, trabajo, o sea, cómo volver a reconstruir ese tejido social, esas capacidades de la población trabajadora, y lo combino con lo que dice Ronald McGuinty, que él dice como, o sea, hay que pensar en nuestro modelo económico basado en la extracción de recursos, la explotación de recursos, y no tanto así en la innovación, como que él pregunta como si, en el fondo lo que entiendo de su pregunta, si esto profundiza la problemática en vez de solucionarla, el modelo que tenemos. Así que abro ahí la conversación para ver quién quiere tomar la iniciativa con el análisis de estas preguntas de los asistentes al webinar. Yo quisiera señalar un par de aspectos. En primer lugar, creo que este es el momento para pensar en cambios estructurales desde el punto de vista social, económico. Ya tenemos el tema institucional instalado a través del acuerdo constitucional y debiera avanzar el gobierno y el parlamento, los partidos políticos, en reformas estructurales pensando en la pospandemia, en aquellas que estaban planteadas con motivo de las protestas sociales de octubre y en aquellas que surgen hoy día del agravamiento de la situación socioeconómica de la mayoría del país. Yo creo que el diálogo es absolutamente necesario, es parte de la razón política y de la convivencia civilizada, y que debiera abrirse rápidamente un diálogo donde el gobierno escuche y donde de otra parte la oposición tenga disponibilidad para poder concordar una agenda común para la salida de la pandemia. Ya hemos llegado a un acuerdo bastante significativo en el Parlamento y con el gobierno respecto de recursos para hacer frente a las necesidades más imperiosas de la población. 12.000 millones de dólares instalados para poder hacer frente a la situación de pandemia en los próximos 4 meses a través incluso de una remuneración, que es en el fondo una remuneración de carácter solidaria, y otros beneficios que son importantes. Pero eso hay que extenderlo a la pospandemia, hay que extenderlo a las exigencias que se planteaban en el ámbito de los recursos para salud, en el ámbito de los recursos para la previsión social, etc. Es decir, a la salida de la pandemia, muy probablemente, y esta no es una reflexión solo en Chile, es una reflexión de Macron en Francia, donde dice, mira, a la salida de la pandemia tenemos que tener un estado de bienestar del siglo XXI. Bueno, tenemos que pensar todos los sectores en un estado de bienestar del siglo XXI, en la mayor presencia del Estado en salud, en particular en la atención primaria, que requiere ser el pilar de un sistema de salud verdaderamente equitativo y universal. En la previsión, el tema de la AFP está completamente abierto, y es un tema que hay que resolver. Y otros servicios sociales que también tienen grandes cuestionamientos de la población. Un nuevo modelo impositivo que haga posible que el Estado enfrente estos desafíos y un relanzamiento de la economía con una marcada clave ambientalista, de sustentabilidad socioambiental, particularmente en terminar con el sesgo carbonífero, carbónico de nuestra economía, abrir un espacio muy grande a un aporte mucho mayor respecto de los temas de cambio climático, respecto de aquello que acongoja a numerosas regiones del país, como es la sequía. El tema agua es un tema central del post-pandemia, es un tema que tiene que ver con la calidad de vida de los chilenos. Y junto a eso, las otras grandes reivindicaciones que han sido planteadas por el movimiento social y por los movimientos temáticos que confluyeron de manera tan masiva en las protestas del 18 de octubre. Yo creo que esos son desafíos que hay que plantearse. Ahora, frente a la pregunta, veía que hay algunos chats que dicen, bueno, desde el punto de vista ético, ¿cómo será el mundo después de la pandemia? ¿El mundo será completamente distinto al de hoy? Yo creo que esto debiera llevarnos a pensar en la importancia de la sociabilidad una vez que termina la pandemia y a recuperar ese humanismo perdido dentro de nosotros, en el fragor de una vida habituada ya a la competencia y al desenfreno por el consumismo y por el individualismo. Quiero recordar que el filósofo esloveno Zizek dice que el coronavirus puede producir la crisis definitiva del capitalismo. Yo no lo creo. A lo cual el filósofo surcoreano Chul An responde
que nada de lo que augura el filósofo esloveno va a ocurrir, ni la caída del capitalismo, ni el derrumbe del régimen chino, ni la llegada de un oscuro comunismo, dado que ningún virus es capaz de hacer una revolución. Entonces la pregunta es, ¿habremos cambiado sustantivamente cada uno de nosotros o la sociedad va a volver a sus ritmos previos? Y lo necesario, me parece a mí, será un nuevo contrato social que reorganice globalmente la relación entre producción y naturaleza, que coloque en el centro el tema del cambio climático, que coloque en el centro el tema política y biotecnología frente a los desafíos que tenemos inmediatamente después con la inteligencia artificial, y que contemple que junto a estados de derecho sólidos, respetuosos de las libertades y de la democracia, en constante evolución, un estado social de bienestar que pueda hacer frente a los requerimientos para abordar la crisis estructural de la política y de la democracia, y al mismo tiempo los rasgos de equidad y de justicia social que es necesario construir después de la pandemia que azota al mundo. Gracias, Antonio. Jane, ¿quieres sumar algo más a la mirada respecto de esta pregunta del modelo? De si tenemos que cambiar el modelo que tenemos hoy y si esta es una oportunidad. Sí, que yo diría que ese fue como implícito dentro de cada exposición, que puede ser asociado con el sesgo, que yo diría que somos generalmente como centro-izquierda, ¿cierto? Y no hay ningún defensor de modelo neoliberal. Pero hay un acuerdo a nivel mundial, de cierta manera, a lo menos en el mundo académico. Si tomamos cambio climático, por ejemplo, la solución, o más que la solución, un camino para ir abordando los desafíos de cambio climático es justamente modificando un poquito el modelo, ajustando. No es el fin del capitalismo, pero es un tema de ir transformando a través de la gobernanza y generando, ¿cierto? Voy a tomar la palabra que usó Eugenio, el tema de humildad en relación a cómo vamos enfrentando y colaborando uno con otro. Y en eso, cuando yo hablaba de distopía, yo estaba tratando de hablar a las personas que tienen privilegio, como yo diría a todos nosotros que estamos aquí ahora. Y si se va agudizando el tema de la pandemia, el tema del contagio y no tenemos seguridad, cada vez vamos a estar mucho más adentro de nuestras propias burbujas o nuestros espacios porque no confiamos en el otro lado. Pero yo diría también, todos nosotros, a lo menos que estamos aquí hoy día, va visibilizando la importancia de la política, critica la política que es, pero reconoce la importancia del Estado, como eso, cómo en eso no es solamente el Estado, sino cómo ir cediendo espacios de poder para ir abordando problemas que son necesarios abordar. Y ese es donde yo diría es importante de ir construyendo gobernanza. Funciona mejor cuando uno está resolviendo un problema que todo el mundo reconoce que ese problema necesita resolución y que necesita colaboración para resolver el problema, como cambio climático en muchos casos, y yo diría también en la respuesta a la pandemia. Eso. Gracias, Jane. Y Eugenio, antes de darte la palabra, porque ya tenemos que ir cerrando el panel de preguntas, tenemos una pregunta de César González que más lo enfoca más que del lado público, del lado privado. Él pregunta, ¿qué oportunidades ven para las empresas en esta crisis? En líneas generales, por supuesto. ¿Qué oportunidades ves para las empresas? Perfecto. No, mira, yo concuerdo completamente con lo que decía Antonio, que esto de endilgarle a la naturaleza que haga los cambios que tenemos que hacer nosotros los humanos, no es muy buena, no muy buen remedio. Además, curiosamente, muchas veces aquellos que están en contra de la naturalización de las desigualdades, de la diferencia o de los modelos, ahora, digamos, como digo, le endilgan y depositan en este virus, en el coronavirus, digamos, la posibilidad de acceder a un mundo nuevo. O sea, yo en eso no creo, en eso estoy también con Inherarity, que los mundos nuevos no existen, se van construyendo gradualmente en base a acuerdos, negociaciones, componendas, cocina y subterráneo. Una segunda, yo creo que este es un momento claramente de innovación, o sea, esto que estamos viviendo es un laboratorio, y yo creo que las sociedades
que mejor encaren esto van a salir mejor paradas. O sea, cuando uno ve Nueva Zelanda, por ejemplo, el puntaje de Nueva Zelanda, de los neozelandeses en la escena mundial, digamos, ha subido varios kilómetros. O la Alemania de Merkel. ¿Ah? Y al revés, el Estados Unidos de Trump, cómo se desploma. Entonces, es sumamente importante cómo estamos encarando esta situación, esta crisis, este desborde. O sea, hoy día estamos inventando un iPad todos los días, ¿ah? O un iPhone todos los días. Y lo estamos inventando en tiempo real. Y lo estamos inventando entre todos en todo el mundo. En ese sentido, lo que podamos hacer como sociedad en materia de innovación hoy día para enfrentar esta situación es clave respecto a nuestra capacidad para encarar desafíos futuros. Y esto vale para todo, vale para el Estado, vale para la política, vale para la sociedad civil, que ha sido un actor muy clave y muy fundamental en estos días. Ya recordábamos, Antonio recordaba las ollas comunes, hemos recordado lo que pasa en los territorios, y la empresa. ¿Ya? Yo creo que la empresa tiene una oportunidad en este momento para encontrar una justificación que vaya más allá de la idea de Friedman, digamos, que era la ganancia de sus accionistas. La empresa surge como, no sé, un instrumento de salvación, ¿no? Siempre ha tenido una motivación que va más allá del bienestar de sus accionistas. De lo contrario, no tendría legitimidad para existir. Y hoy día creo que las empresas encuentran esa oportunidad. Esto es algo que moviliza además a su hueste interna. El mundo empresarial se mueve por desafío, y ese desafío no es solo ni principalmente el estado de resultados, digamos, y la cuenta corriente. Entonces yo creo que aquí hay una oportunidad para las empresas, donde además la frontera entre lo que es bien público y bien privado se tienden a borrar. Yo creo que hay una gran oportunidad. Y por último, nada más que yo creo que hay que tomarle el peso en ese sentido a los cambios que están ocurriendo, ¿ah? En este minuto, ¿no? O sea, este mismo acuerdo del cual hemos hablado es gigantesco. Piensen ustedes que lo que está poniendo el Estado de Chile sobre la mesa es el monto más alto de todos los países emergentes. No hay ningún otro país que supere lo que está poniendo. ¿Es cambio estructural o no es cambio estructural? Es estructural. ¿Alguien cree que el ingreso familiar de emergencia se va a poder retirar cuando se descubra la vacuna? ¿A cero? Entonces, los cambios estructurales se producen a partir de microcambios no estructurales. La idea de grandes cambios estructurales nos llevan en general a pesadillas. Y lo que está ocurriendo ahora, en lo que se concordó respecto al plebiscito el 15 de noviembre, lo que se concordó hace 2 semanas atrás respecto a este plan de emergencia, empleo y reactivación, van a tener consecuencias muy importantes para la sociedad chilena futura, para la economía chilena, para la empresa, para la sociedad, ¿no? O sea, estamos inventando el iPod en estos días. Pero lo que pasa es que cuando uno lo descubre, no se da cuenta hasta mucho fe en que alguien construye una falacia narrativa. Gracias, Eugenio. Bueno, tenemos varias preguntas más, pero vamos a tomar una más, que creemos que engloba otras. Que la pregunta Diego de la Barra, abierta a los panelistas, así que quien quiera puede tomar la pregunta, que dice: ¿cómo se logra la recuperación de la legitimidad del Estado percibida por parte de la ciudadanía? Dice, condición fundamental para atender cualquier proceso de modernización del Estado. Abro la palabra. Tengo una palabra, yo diría humildad de los políticos y las políticas, porque al final Chile es una sociedad súper estratificada. Los políticos, los empresarios ganan sueldos impresionantes, a pesar que se han bajado mucho, pero la vida, la diferencia en la posibilidad, la oportunidad, las opciones de la vida entre un sector y otro sector dentro del mismo territorio, como Santiago, como Concepción, es chocante, ¿cierto? Y no es decir que Estados Unidos es mejor, no estoy diciendo eso, pero yo diría por eso, definitivamente, porque pienso que hay que ir a un modelo que permite mayor equidad y que para mí sería a través de educación pública. Es otro debate. Bueno, quiero dejar a Antonio al final.
Sí, para que Eugenio, cierre como corresponde. como corresponde. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Jean, o sea, yo creo que hay un tema con la desigualdad que es de poder, es de recursos, es de acceso, es de salud, es de educación. Yo creo que lo que plantea respecto a la educación pública es pertinente, porque vemos que es una fuente de desigualdad y que estructura la desigualdad de una manera muy, muy, muy fuerte, muy insalvable. Creo que se ha planteado el tema de la ciudad. Yo creo que esto nos va a obligar también a repensar las ciudades. Pero la legitimidad, digamos, yo creo que hay un problema, que estamos ante un problema en esa materia. Lo vamos a conseguir mediante más democracia, yo creo. Y en ese sentido, procesos como el constituyente, yo creo que es la única vacuna que tenemos para conseguir legitimidad. Y además que sin legitimidad no hay confianza, y sin confianza no hay estrategia sanitaria viable. Entonces, curiosamente, lo más probable es que si alguien nos dijera cuál es la vacuna que tenemos más cerca, nosotros, para combatir el coronavirus, no creo que esté en Oxford, no está en China, ni en Estados Unidos, está en nosotros mismos, en la capacidad de construir acuerdos a partir de un proceso que ya tenemos más o menos dibujado, que es el proceso constituyente. Así que dejo a don Antonio Leal para que termine. Bueno, muchas gracias, Eugenio. Mira, yo creo que se han dado pasos coyunturales importantes en las últimas semanas para hacer frente al tema de la desconfianza de la población respecto del sistema político. Parte de ellos son los acuerdos de la rebaja de remuneraciones, la no reelección de parlamentarios que llevaban 30 años en el Parlamento, de alcaldes, que implica un cambio político de los rostros, de los liderazgos, que es muy significativo. Es decir, aquí van a haber 100 alcaldes que no van a poder repostularse, por lo menos alcaldes, y una cantidad de parlamentarios que han sido primera figura, pienso en Girardi, pienso en Montes, pienso en otros, que han sido primeras figuras desde el año 90 en adelante en el Parlamento, que no van a poder repostularse. Y por tanto, la posibilidad de un ingreso de nuevos rostros. Creo que las medidas que se tomaron después de las boletas ideológicamente falsas en materia de probidad, de transparencia, del gasto electoral, del financiamiento público a los partidos, de manera de evitar esta cosa horrorosa a la cual estaban obligados los presidentes de partidos de recorrer al mundo empresarial para financiar su partido, porque el partido había que financiarlo de alguna manera, y nunca en la sociedad chilena nadie se había preguntado cómo se financian los partidos. Entonces aquí hay también un tema de colocar las cartas sobre la mesa, un tema de transparencia, donde el mundo político debe ser mucho más transparente respecto de cómo vive, respecto de cuánto gana, respecto de a qué dedica su ingreso, porque cuando uno está en la vida pública, eso que Rosanvallón llama el control ciudadano. Hoy día el control ciudadano se realiza a través de las redes sociales, cuando los seres humanos son a la vez transmisores y receptores, pueden instalar ideas y pueden instalar juicios, y es cierto que en las redes sociales hay una cantidad de juicios desafortunados, de ataques violentos, virulentos, injustos, pero hay también un control de la política muy, muy poderoso, muy importante. De manera que yo creo que se han dado pasos importantes. Ahora, el tema de fondo es cómo represtigiamos la política a través de cambios que tienen que producirse en los instrumentos de la política. Los partidos nacen un poquito antes y un poquito después de la Revolución Francesa. Los partidos efectivamente tienen su auge en el periodo de la Revolución Industrial, en el siglo XX, los partidos políticos cuando las ideologías eran muy fuertes, cuando había megarrelatos, cuando habían grandes pasiones, cuando habían estructuras sociales que los partidos políticos podían representar, era la era de los partidos políticos. Pero esos partidos políticos hoy día, más allá de las deficiencias de sus dirigentes, son partidos políticos añejos que no responden a la realidad del siglo XXI, a una vida posmoderna, líquida, con sociedades desestructuradas, atomizadas, transversales, con un fuerte individualismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que recomponer todo eso. Y desde el punto de vista de la legitimidad, cuando hablamos de elección, y vamos a tener 8 o 9 elecciones del 2021,
hay que tener presente que teníamos un gran problema con la legitimidad de las elecciones, que es la alta abstención. Los últimos 2 gobiernos en Chile han sido elegidos por el 50% de los electores. Ahora tenemos un padrón electoral de 14 millones de electores. 14 millones de electores en un país de 18 millones y tanto. Entonces, ¿cómo hacemos para que efectivamente la contienda electoral sea atractiva para la población, la política vuelva a ser atractiva? Yo no digo despierte la pasión que despertaba en los años 70, en los tiempos en que a mi amigo Eugenio Tirone le gustaba colocarse un apellido de una ideología, de un partido, a mí también, ¿no es cierto? Era parte de nuestra vida. Militar en algo, era como un tercer apellido. Bueno, no se pide esa vida, esa situación, eso se derrumbó, murió, pero la política tiene que tener hoy día, sin embargo, elementos valóricos y culturales que vuelvan a llamar la atención de la gente por su fuerza ideal, por el proyecto de largo plazo, por la idea de sociedad. Y en eso tenemos que concentrar el debate de los partidos con el gobierno. Dice muy bien Eugenio, tenemos la posibilidad de reforma constitucional, el acuerdo que llegamos en los partidos políticos y el Congreso y el presidente de la República hace pocos días, de 12.000 millones de dólares que se colocan encima de la mesa, es un acuerdo estratégico, sin ninguna duda, un acuerdo estratégico, sobre la base del cual hay que construir un acuerdo aún más amplio y más poderoso para la pospandemia. De manera que yo creo que se pueden recuperar la legitimidad si es que hay gestos, como aquí se ha dicho, de transparencia, de modestia, de humildad, de salir de la autorreferencialidad de los partidos y de los sistemas políticos, y de abrir los sistemas políticos a la ciudadanía, de manera que la ciudadanía pueda tener formas de participación mucho más activas, y una de ellas es naturalmente el proceso constitucional, y por eso hay que trabajar porque este se realice sí o sí, porque es elemental y esencial para reconfigurar la legitimidad del sistema político chileno. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante lo que planteas, porque en el fondo si salieron millones de personas a marchar en el estallido social, es que interés político hay. El tema es cómo la política reencanta a esa gente que sí reclama cambio, que sí quiere un mejor sistema, pero en el fondo no se está canalizando a través de la política. Si todos ellos votaran, quizá otro gallo cantaría. Bueno, le damos las gracias a los 3 panelistas por sus reflexiones, por responder a todas las preguntas, por su mirada de cómo ven el Chile post-pandemia. Yo creo que acá hay reflexiones muy, muy interesantes en distintos ámbitos de la política, de los territorios, de género, desde el sector de las organizaciones, de las empresas. Y con este tipo de reflexiones, ¿cierto? Vamos construyendo, como decía Eugenio, no son los pequeños cambios, se empiezan a construir de a poco, y en la palabra, en conversar de estos temas también vamos avanzando. Así que muchas gracias a los 3 panelistas y muchas gracias a todos los participantes que se unieron a este webinar. Muchas gracias a ustedes, a los organizadores, muchas gracias a los colegas panelistas, un abrazo para ellos. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Antes de cerrar, quisiera, bueno, agradecerles, también agradecer, Priscila, hay felicitaciones para ti, dicen estupenda la moderadora por ahí, también hay saludos para ti por esta estupenda conversación. Yo me quedo con una sensación optimista después de escucharlos a ustedes. Creo que tenemos una posibilidad de un futuro común para el Chile post pandemia, así es que creo que ha sido una estupenda conversación. Y antes de cerrar, tenemos un mensaje que nos va a entregar Moira, que nos cuenta cuál va a ser el próximo webinar, el próximo miércoles 8 de julio, quiénes van a ser nuestros invitados. Tenemos un estupendo tema para compartir. Y muchísimas gracias, felicitarlos, de verdad, un gran espacio de debate y de reflexión muy necesarios, y que la universidad está encantado de poder promover, porque por la vocación pública que efectivamente nuestra universidad ha desarrollado ya en su largo de sus 101 años que cumplimos, ¿verdad? Este 14 de mayo, así que felices de poder tener espacios de este nivel de reflexión y de los temas que vienen, y cómo efectivamente comunitariamente, en equipos, ¿verdad? En sociedades, en comunidades y también individualmente debemos enfrentar. Efectivamente, en estos 7 seminarios que ya llevamos, ¿verdad? Virtuales, en estas conversaciones del Campanil, con 22 panelistas que se han sumado, así que por supuesto felicitar también a Priscila, agradecerle a nuestros
exalumnos, hemos hecho una combinación virtuosa entre exalumnos muy destacados, así que muchas gracias a todos ellos, académicos como James de nuestra universidad y excelentes invitados especialistas, en este caso como Eugenio y Antonio Leal. Hoy día asistieron 136 personas, tuvimos con un chat muy activo, ¿verdad? Muchas opiniones, así que muchas gracias por también compartir esas opiniones con nosotros. Hoy día en este ciclo ya llevamos 1.329 personas que se han sumado activamente, así que agradecerles a muchos que han sido fieles en todos los espacios. Efectivamente, el próximo miércoles 8 de julio a las 18 horas, como siempre, ¿verdad? Tenemos otro interesante tema que también nos invita al tema de la reflexión y que tiene que ver con la transformación de la educación superior en estos tiempos de pandemia, una situación actual y las proyecciones. Y allí básicamente vamos a tener una conversación muy interesante con un relator central que va a ser Carlos Vargas Tamés, que es el jefe de la Unidad de Desarrollo de Docencia y especialista en tema de educación superior de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Y van a ser comentaristas tres rectores muy destacados de mundos también muy distintos del mundo universitario chileno, donde va a estar el rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra Rubilar, pero nos va a acompañar también María Olivia Recar Herrera, que es rectora de la Universidad de Santo Tomás y también exalumna de nuestra universidad. José Antonio Guzmán Cruzat, que es el rector de la Universidad de los Andes. ¿Con quiénes vamos a conversar? Bueno, ¿cómo efectivamente abordamos después de esta crisis, o cómo esta crisis también nos deja, ¿verdad?, transformaciones y lecciones importantísimas en el ejercicio docente, académico, el trabajo con los estudiantes, el trabajo a distancia, las oportunidades que eso nos abre también. Bueno, un conjunto de intercambio, ¿verdad?, y difusión abierta sobre los logros de la ciencia, las humanidades, las artes, cómo compartir de manera mucho más democrática a través de estas plataformas y otras transformaciones tan importantes que efectivamente también debemos conversar. Así que quiero dejarlo a todos invitados, ¿verdad?, para el próximo miércoles, inscribirse en alumni.udec.cl e invitar a nuestros exalumnos también, y allí me están ayudando con la presentación en pantalla, ¿verdad?, también en ese mismo sitio a inscribirse, a registrar sus datos en alumno.udec.cl, también ahí únete a Alumni UDEC, queremos invitar a que todos efectivamente sean miembros activos de esto, así que muchas gracias y los dejamos muy invitados para el próximo miércoles a las 18 horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Chao, que estén bien. Igual, chao.